Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Reaparece el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, vicepresidente de la gestión de Evo Morales. Álvaro García Linera anuncia su retorno a la política en Bolivia. Habló de un despertar social y también de las etapas en el gobierno desde que el movimiento al socialismo ganó las elecciones, cuando Evo Morales era presidente. Hace una evaluación del gobierno de Luis Arce Catacora y manifestó que Luis Arce Catacora es un buen administrador y no un buen diseñador. Manifestó que actualmente Luis Arce está administrando el diseño de gobierno de Evo Morales. Escuchemos las palabras de Álvaro García Linera y luego continuamos. Estoy dedicándome todo este tiempo a dar clases. Doy clases en distintas universidades del continente y también en Europa. ¿En Bolivia, no? En Bolivia, ¿no? Luego estoy escribiendo libros. Uno de ellos se va a salir este año con un editorial, un complejo editorial muy grande, Random House. Va a salir. Uno de los más grandes, ¿no? Sí, del mundo. ¿Qué texto es este? Este es un texto de compilación de conferencias mías en 3 universidades argentinas que tocan el tema del Estado y temas como este de por dónde va el mundo hoy. Y luego estoy reuniéndome con colectivos de jóvenes de barrios y de comunidades que les interesa, o sea, el debate político. Entonces ahí dedico la mayor parte de mi tiempo y también he cumplido algo que dije cuando llegué de Argentina después del golpe de Estado. 2 años no voy a intervenir en política local. Han pasado los 2 años y ahora voy a comenzar a opinar con mayor frecuencia sobre lo que pasa en Bolivia. O sea, ¿estamos abriendo la puerta? Estamos abriendo la puerta. Muy bien, voy a traer la llave entonces para darle, ¿no?, todos los giros y abrir grandes las puertas para preguntarle, Álvaro, ¿cómo se ve el país lejos de la silla vicepresidencial? El enfoque es otro, ¿no? Muy diferente, Claudia, porque nunca abandoné el cable a tierra cuando estaba como vicepresidente. Si bien había que asumir funciones de gestión diarias y muy seguidas, nunca perdía la oportunidad para caminar a pie, ir a los mercados, reunirme con jóvenes que no están interesados en temas de pegas o de puestos laborales, oír a la gente, capturar la sensibilidad de la gente de la calle, de la gente de la comunidad, de la gente de un barrio. Siempre me esforzaba por llegar a un acto de entrega, si era posible llegar a pie, para irme a hablar con la persona, la señora que está vendiendo en la calle, o tomarme un café o una marraqueta para esperar la entrega de un colegio o de una industria. Entonces esto me permitió algo que lo tengo hoy de manera más continua, que es entender la sensibilidad colectiva. ¿Cómo está viendo la estructura más gubernamental, otra fase del movimiento al socialismo 2.0? Mira, yo creo que nuestro proceso de cambio que se inicia el año 2000 con los grandes levantamientos populares del Alto, del mundo aymara, del mundo quechua y de la ciudad de Cochabamba, ha tenido el momento del despertar social, fase 1. Fase 2, el de la victoria electoral. Toda esa acumulación se traduce en una victoria en las elecciones y el primer presidente indígena de Bolivia. Finales 2005, inicios 2006. Sí, ¿no? Ganamos si no me equivoco, el 18 o 20 de octubre.
del 2005. Y luego viene el año 2006 al 2010, que es el momento del diseño de la estructura estatal, de las instituciones y de la economía. Difícil porque es un diseño muy paralelo a la ejecución, es decir, creo que no hubo el tiempo que habrían deseado o que el país habría deseado para un cambio de modelo económico, político, social, es decir, todo el proceso se iba gestionando casi a medida en que se lo iba pensando. Yo creo que se ha hecho lo que la fuerza social te permitía. Hemos diseñado el Estado boliviano para los siguientes 30 años o 40, a partir del año 2006 al 2010. Y a partir del año 2011-12 viene la etapa, fase 4, de la administración de las grandes reformas institucionales, ¿no? Y hoy estamos en la fase administrativa, ya no en la fase constructiva. ¿Como una meseta? Sí. Pero también requiere otro tipo de temperamento y de espíritu, porque es más gestionar. El gran diseño ya se hizo antes. Nacionalizar, distribuir la riqueza, crear derechos, proteger el mercado interno, ampliar exportaciones, indianizar el Estado, gobierno indígena, movimientos sociales en el poder. Ese diseño se estructura entre el año 2006 y el 2010. Y a partir del 2010 hasta hoy es administrar eso que se ha diseñado. Y tenemos un gobierno que lo está haciendo, está administrando un diseño que se construyó en la fase 3, ¿no? Que evidentemente requiere cierto tipo de ajustes de rato en rato. Ajuste por acá, en economía, en fin, porque también cambian las circunstancias externas, hay crisis mundial, hay desglobalización, hay nacionalismo económico en Estados Unidos y en Europa, en fin, esto requiere ciertos ajustes, pero creo que en general el espíritu de nuestro modelo acompaña el tiempo histórico mundial y hay que estar pensando de aquí a mediano plazo la necesidad de una nueva fase de reformas de la economía, del Estado y la sociedad para que el proceso de cambio pueda ofrecer a Bolivia y a su población más humilde perspectivas de mayor desarrollo para las siguientes décadas. Entonces, estamos en la fase administrativa del proceso de cambio, Claudia. Y me ha aceptado el término meseta. Esto quiere decir que hay un buen perfil con el presidente Luis Arce que trae el eslabón de la continuidad, porque ha sido ministro de Economía de Evo Morales, pero desde el día cero, que fue muy difícil, hacia adelante, salvo por un momento debido a la salud de Luis Arce, fue todo el tiempo ministro de Economía. Por lo tanto, fue parte del núcleo central de ese entorno primero de Evo Morales y por lo tanto garantiza una continuidad, sobre todo en la economía, que creo que hoy sigue formando parte de lo que nos da la seguridad psíquica, ¿no?, a nivel colectivo. Yo creo que el presidente Luis es un buen administrador, no tanto un buen diseñador. Cuando se diseñó el Estado, la economía y la sociedad entre el 2006 y el 2011, participó otro grupo de personas. Pero administrar ese diseño, él es un muy buen administrador del diseño gubernamental y lo está haciendo bien. Y creo que ha dado a la gente certidumbre después del desastre que ocasionó la gestión de la señora Áñez y del COVID. Ha recuperado el impulso de lo que se diseñó años atrás. Y creo que esta administración, esta forma de administrar, corrigiendo algunos problemitas que aparecen, obviamente, en el camino, tiene todavía por delante un buen trecho, manteniendo certidumbre, crecimiento y distribución de la riqueza. Que a su vez genera otra rama de delegación de responsabilidades, porque entiendo que el actual ministro de Economía y otras autoridades tienen también esos otros eslabones, esta vez con Arce.
son personas que han gozado de la confianza y han formado parte del equipo de Arce hace tiempo, ¿no? No es que ha empezado a designar gente que no conocía. ¿Estamos hablando de política también o Álvaro me está hablando solamente de la administración económica? De la administración económica, de parte de la gestión política, pero hay un problema en una dimensión política que es esta disputa de liderazgos. Exceptuando eso, que luego podemos hablar, creo que la gestión económica administrativa que está emprendiendo la gestión del presidente Luis Arce con su equipo y los temas de estabilidad política, poniendo voto a tendencias separatistas dentro del país o golpistas o autoritarias, lo está haciendo bien, pero donde hay problemas, no solamente de parte de él o de su gestión, sino también de otros actores políticos, es la vida interna de nuestro instrumento político, que es un instrumento de organizaciones sociales más que de militancia partidaria. Pero antes de esas tensiones internas, me gustaría hablar de las señales, más allá de las señales, de lo que se ha caminado también en la política desde el inicio del gobierno de Luis Arce. Creo que él ha sido muy claro desde el inicio, de hecho ni le dejaron hablar, si se acuerda Álvaro, en la asamblea, cuando decía el golpe de Estado y le sonaban los pitos y no le dejaban hablar y él insistía. De hecho, fue un primer acto político, ¿no? Hablemos de la política, del acento político de Arce durante este tiempo, que tiene que ver, por supuesto, con una posición respecto de este quiebre constitucional, de cómo el gobierno lleva adelante o no, insiste o no en estas reivindicaciones. No sé si hablar de narrativas, porque en las narrativas un poco se tiende a entender que no hay una claridad en los hechos, ¿no? Y entiendo que lo que tenemos que hacer como gobierno y como sociedad es ir detrás de la pista de los hechos, de los elementos que nos lleven a una misma versión, a un mismo libro de historia. ¿Cuántos libros de historia vamos a tener? ¿Qué vamos a contar en los libros de historia? Es algo que a mí me genera interrogantes, pero voy a hablar después del golpe fraude, lo dejemos para después. Hablemos de la política de Arce, ¿no? Es un hombre político también, es decir, de ministro de Economía a un jefe de Estado, ¿no? En lo político también. Ha tenido que aprender, como aprendemos todos. En verdad, cuando uno llega a gobierno hay cosas que sabes y otras cosas que no sabes, tienes que aprender. Y en el tema político Luis ha tenido que aprender muy rápido, ¿no? Y creo que lo novedoso de la gestión de él es de que está enfrentando unos sectores conservadores muy radicalizados. Nosotros los enfrentamos al inicio de nuestra gestión, que nos llevó a un golpe cívico ¿El 2008? Cívico empresarial el 2008, toma de instituciones, intento de revocatorio, y lo logramos embridar, ¿no? Y luego tuvimos una etapa de estabilización, desde el 2008 hasta el 2017, 18, que nuevamente comienza a articularse una derecha muy autoritaria, y Luis está enfrentando a esa derecha más cohesionada, más movilizada, y eso es más complicado, ¿no? Álvaro dice 16, 17, yo diría 16 con el referéndum. Es el momento en que encuentran una bandera, pero se comienza a estructurar con mayor solidez en los siguientes años. Y lo interesante de esta derecha es que es una derecha autoritaria, es decir, dispuesta a abandonar las banderas democráticas con tal de lograr sus objetivos. Es una derecha que se articula contra la igualdad. Está movida por pasiones tristes. No le gusta la igualdad. O sea, protesta contra los indígenas en puestos públicos. Aborrece ver gente de pollera o gente de poncho tomando decisiones, o comprándose un auto, o subiéndose al mismo avión, o comiendo en el mismo restaurante que ellos. Quisieran ver a las mujeres más recluidas en sus casas,
a los trabajadores, más sumisos con el patrón. Es una derecha que se ha articulado en torno a rechazar la igualdad y potenciar la desigualdad. Y como lo demostró el 2019, dispuesta a abandonar cualquier forma democrática, policíaco-militar, para lograr sus objetivos. Es gente que se va a rezar a los cuarteles para que haya golpe de Estado. Es ese tipo de gente que ahora se ha estructurado en los sectores conservadores bolivianos y es complicado lidiar con ello, ¿no? ¿A quién le tocó una oposición más dura de roer? ¿A Evo Morales o a Luis Arce? Sigo yo insistiendo con la parte política. ¿Qué pasa? Que con Evo enfrentamos a la misma derecha, solamente que la derrotamos el 2008. La derrotamos electoralmente, referéndum que le dio a Evo el 64% del voto. La derrotamos en las calles, la derrotamos con el uso legal de la coerción en Pando, cuando acuérdese que el gobernador de entonces mandó a masacrar a más de 14 campesinos. Y eso nos dio casi una década de tranquilidad. Pero esta derecha se ha vuelto a rearticular. Ella tuvo una victoria policíaco-militar el 19. Tuvo una pérdida electoral el 2020. Pero sigue ahí. Y contra eso está lidiando Luis. Entonces su gestión se vuelve más complicada. Sin embargo, creo que las medidas como la detención del señor Camacho es una medida defensiva explicable. Cualquier gobierno tiene que defenderse con la legalidad a quien esté intentando tumbar la gestión democrática. Y eso es lo que estaba haciendo el señor Camacho. Acuérdense que nos dijo, tenemos la fórmula del 19, es decir, tocar las puertas de los cuarteles policiales y militares y convocar a gente en las calles para tomar instituciones. Y Luis lo supo parar a tiempo. Hizo un buen trabajo democrático en el marco de las instituciones democráticas, defendió un gobierno legalmente establecido, pero hay una base social endurecida, es decir, sectores medios se han endurecido, se han encostrado. Como han perdido la opción de llegar al gobierno por elecciones, son derrotados una y otra vez, entonces se endurecen, se vuelven antidemocráticos, anti-igualitarios y dispuestos en momentos a cruzar la frontera de lo legal y entrar en lo ilegal autoritario. Frente a eso, Luis tiene que, y cualquier gobierno democrático del mundo tiene que defender el marco de la Constitución. Cuando dice Álvaro, los derrotamos, en verdad también entiendo que cuestiones con propios sectores políticos, con sectores empresariales. De hecho, uno de los momentos polémicos en el gobierno de Evo Morales fue cuán cerca estaba de la empresa cruceña, cuánto estaba cediendo con sectores más alejados, digamos, de los núcleos indígenas, obreros, mineros, que son el centro del movimiento al socialismo. Y Luis Arce, siendo que es menos indígena, más mestizo que Evo Morales, aparentemente puede ser más duro con la empresa privada. No faltó quien dijo a Morales y a García Linera los van a extrañar cuando se hablaba de la negociación política. ¿Arce será más cerrado a momentos para estas negociaciones, para alcanzar una estabilidad? Porque el derrotar implica siempre la negociación, uno no gana 10-0, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tuvimos la lucidez de fijar reglas, de establecer un régimen de desarrollo económico y vida política con ciertas reglas. Primera regla, indiscutible, los indígenas gobiernan Bolivia. Eso no se debate, ¿no? Segunda regla, el Estado es el principal actor económico de la economía. Nosotros llevamos a que el Estado pasara del 13% del control de la riqueza del país, del Producto Interno Bruto, al 39-40%.
Y luego dijimos, sobre ese, no lo vamos a extender más, pero tampoco lo vamos a achicar. Sector privado a hacer lo suyo. Extranjero y local a producir. No van a tener el monopolio de la riqueza junto con el monopolio de la política. Esos dos monopolios no lo van a tener ustedes. El monopolio de la riqueza lo va a tener el Estado, parte del monopolio. Y de la política, los movimientos sociales. Ustedes hagan empresa, inviertan, va a haber reglas, tienen subvención en carburantes, tienen subvención en electricidad, tienen gente que se está formando educativamente, les vamos a construir carreteras, vamos a abrirles mercados, abastezcan mercado interno, exporten. Hagan su empresa. Es decir, establecimos bien el papel de cada cual en la sociedad. Creo que Luis ha heredado ese diseño, pero ese diseño ha sido, afectado, abollado el 2019. Cuando algunos sectores empresariales dicen, oye, pasaremos a la política nuevamente. Y eso ha quebrado los acuerdos. Entonces entiendo cierta reticencia del presidente Luis a restablecer los acuerdos previos, porque quien quebró este acuerdo de convivencia, donde cada sector tenía su lugar, el poder político y crecimiento económico en lo popular y estatal, lo empresarial en sus áreas donde le corresponde, como el sector empresarial rompió ese acuerdo, siente resquemor a que capaz le vuelvan a hacer lo mismo de aquí a un tiempo. Pero yo creo que tarde o temprano, y el tiempo nos dirá, tiene que restablecerse algún nuevo tipo de acuerdo y de equilibrio con sectores empresariales en Santa Cruz que permitan que hagan su actividad, pero que no conviertan su poder económico empresarial en poder político. Eso es algo que nosotros supimos diferenciar muy bien. Ellos rompieron ese acuerdo, hay que volverlo a restablecer. Ahora hay un elemento que lo conoce Luis Arce y que no lo conocía Evo Morales, y es determinados sectores, determinados espacios, la policía, las Fuerzas Armadas, cierta empresa, sectores cívicos, sectores ciudadanos, clase media, media alta, algunos sectores en la minería, que mostraron sus cartas también entre el 2019 y 20. Es algo que Evo Morales conoció, pero tarde para masticarlo, porque ustedes ya estaban fuera del país, fuera del poder, y que Arce en su retorno vía elecciones tiene que reconocer y administrar con esa base. Es decir, cuando se sabe que la policía puede amotinarse, puede desconocer, cuando los militares pueden sugerir a un presidente que renuncie, cuando se sabe que hay sectores que pueden movilizar, es diferente ejercer el poder, ¿no? Se debe tener que ejercer con más desconfianza, con más cuidado, mirando siempre por detrás. Eso Evo Morales no lo conoció. Es más, estaba hasta muy confiado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y yo creo que esa experiencia traumática del 2019, cuando tienes a mandos policiales que se te amotinan y que coordinan con bandas paramilitares como la Juventud Cochala para ir a reprimir a mujeres campesinas, o cuando ves a mandos militares sacar sus aviones para ametrallar a las manifestaciones sin consultar a su ministro o a su presidente. Desconociendo órdenes, ¿cierto? Desconociendo órdenes, y luego sacar sus tanquetas que les habíamos dado precisamente en nuestra gestión para hacer esos operativos de operaciones conjuntas, esas nefastas y terribles operaciones conjuntas que se llevaron con la vida de más de 36 bolivianos y más de 500 heridos. 37 por lo menos. 37 bolivianos. Entonces, entiendo la posición de Luis de ser más precavido, más frío, ¿no? ¿Más desconfiado? Es necesario una cierta dosis de desconfianza después de los terribles acontecimientos del 19, son necesarios a la hora de
establecer tu vínculo con las estructuras de coerción legítima del Estado. No lo veo mal. No, está bien tener ese nivel de desconfianza, porque luego mira lo que puede resultar. Como dice mi abuela, como decía mi abuela, se sufre, pero se aprende. Se aprende. Es sabia la abuela. Las rajaduras en el bien. Esas fueron las palabras del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien por un lado anunció su retorno a la política en Bolivia. También habló al respecto del gobierno desde que el movimiento al socialismo ganó las elecciones con Evo Morales. Dijo que junto a Evo Morales diseñaron el Estado con políticas que hoy Luis Arce estaría administrando. Destacó que Luis Arce, el exministro de Economía de Evo Morales y actual presidente de Bolivia, es un buen administrador, pero no un buen diseñador. Aclaró que está administrando el diseño de gobierno que hizo Evo Morales junto a Álvaro García Linera cuando el movimiento al socialismo ganó las elecciones en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Álvaro García Linera, quien reaparece y manifestó que se mantuvo 2 años lejos de la política, pero ahora anuncia su retorno? Dijo que no es el momento de anunciar candidaturas, pero anunció su retorno a la política. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y también frente a lo que manifiesta el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sobre el gobierno de Luis Arce Catacora.